Periodista, escritor de 2 novelas y una obra de teatro y director de media docena de películas, Ernesto McCausland, el inquieto cronista barranquillero, falleció a los 51 años. Su talento para ese género periodístico que lo hermana con Gabo o con Hemingway, y que es capaz de hacer de lo intrascendente o lo trágico una radiografía cultural, se hace evidente en estas páginas que presentamos como homenaje. ¿Cuántas cervezas? Se me acercó con todo su desparpajo de vago callejero y fue directo al grano. $1 for a beer. Como mi dignidad de tercermundista me impide darles limosnas a ciudadanos de potencias extranjeras, le dije de inmediato que no habría dólar y mucho menos para cerveza. Ya era cerca de la medianoche y estábamos en un 7-Eleven del transitado Boulevard de Santa Mónica, zona oeste de Los Ángeles. Allí, en ese supermercado de conveniencia, este inconveniente sujeto que parecía rasurado a cuchillazos, andrajoso y resoplando alcohol hasta por las orejas, ejercía su vida alrededor de un refrigerador, el de las cervezas. El hombre volvió a acercárseme, esta vez con una humeante y helada botella en la mano. ¿Usted sabe cuántas cervezas me he tomado yo en la vida? Mi primer impulso fue el de ignorar al tipo, pero la verdad es que acababa de darme en el blanco de la curiosidad. ¿Cuántas?, le pregunté. No sé, respondió, tendríamos que contarlas. Como nadie me esperaba en casa y tenía tiempo para matar, decidí seguirle la corriente a aquel súbito acertijo callejero. ¿Cuándo empezó a tomar cerveza?, le pregunté en tono de empadronador. Yo comencé a los 9 años. ¿Tan joven? Me relató entonces que su madre, una educadora de Nueva York, lo había criado sola con mucho esmero y dedicación. Cuando él tenía 8 años, ella se casó con un vendedor de autos, un tipo llamado Chip Calloway, abnegado trabajador, pero celoso, violento y con una compulsiva afición por la bebida. Mantenía la nevera de la casa llena de cervezas, me confió. Mi súbito amigo me explicó que desde el mismo momento del matrimonio sintió unos celos irresistibles hacia aquel intruso que le había robado la dulce exclusividad de su madre, quien no volvió a prestarle la atención de antes. Buscó una manera de expresar su rebeldía y la encontró allí mismo, en la nevera de su casa. Desde entonces comenzó a beberse por lo menos 6 cervezas al día. Ok, le dije sacando la libreta y el bolígrafo. ¿Cuántos años tiene usted hoy? El hombre no tenía ni idea. En la calle se pierden hasta los cumpleaños. Solo me dijo que había nacido en 1943. Perfecto, le dije. Usted tiene 54 años. Multipliqué rápido por unos 365 y le anuncié. Ha vivido 19.710 días y comenzó a beber a los 9. A 6 cervezas por día nos da un total de 98.500. No, me interrumpió, así va mal. Procedió a contarme que cuando terminó el colegio, su madre le consiguió una beca para la Universidad de Boston. Decidí entonces que no bebería más y que me dedicaría a estudiar, pero al año me aburrí, conseguí un empleo como obrero nocturno, mandé al diablo a la universidad y volví a beber. Muy bien, le dije, entonces tenemos que descontar un año. Más que un año, me aclaró. 3 años más tarde conocí a Olivia. Era una rubia absolutamente hermosa, tan linda como esa mujer que usted ve allí. Me señala entonces con su mano temblorosa un afiche promocional en el que aparece nadie menos que la actriz Sharon Stone, insinuante, piernas largas y doradas, un profundo escote. Ella era buena. Me quería, pero me dijo que si seguía bebiendo iba a dejarme. Yo le aseguré que pararía, pero una noche me encontró perdido en la borrachera y me dejó. El borracho está contando la historia con tanta vehemencia que el dependiente nocturno del 7-Eleven, un iraquí que exhibe el nombre de Ali en su uniforme rojo con verde, se olvida de la revista que está leyendo y comienza a escuchar con detenimiento. Le juré a Olivia que dejaría de beber y lo hice. 6 meses después nos casamos, teníamos buenos empleos y la pasábamos bien. Pero al cabo de un año comenzamos a aburrirnos, hasta que me la encontré haciendo el amor con un tipo en la cocina. Terminamos divorciándonos y desde entonces no he parado de beber. Me dispuse entonces a redondear la cuenta.
A los 16.425 días hay que restarles un año de universidad y 1,5 con Olivia, es decir, 912 días. Hay que sumarles 2 años que viví con Kathleen. Ella no era bonita, pero sí muy rica. Le gustaba la cerveza tanto como a mí, y ese tiempo bebí el doble. El iraquí se ríe, yo sigo con mis cuentas y finalmente le anuncio. Usted se ha bebido por lo menos 97.458 cervezas. A precio de hoy usted se ha gastado $48.729 en cerveza. Con eso se hubiera podido pagar 2 carreras universitarias. Sí, pero no me lo hubiera pasado tan bueno, responde con una risotada. Mira entonces hacia el refrigerador que ilumina su vida y atisba a un tipo con abdomen de barril que está sacando un paquete de 6 botellas de Budweiser. Entonces se marcha con aire casual y sin despedirse, como si no se hubiera dado cuenta de que me ha dejado su vida embotellada entre el vidrio ocre de una cerveza rogada. Ella me cuenta, no, ay, esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda, sí, que me echó bilongo. La generación del Go Fast. El último de ellos que regresó sano y salvo lo hizo apenas la semana pasada, emanando el olor a rancia sal de los aventureros del mar. Vestía la misma muda de ropa que tenía puesta cuando se fue. No traía equipaje, sino $5,000 en efectivo dentro de los bolsillos húmedos, y lo más importante de todo, portaba su vida. La plata voló como arrastrada por el viento de la isla. Compró una motocicleta en la cual ahora se le aventura como una centella a la vía escarpada de la loma, atrae miradas audaces de muchachitas y siente en su cara el viento fresco de las Antillas, que viene siendo la noción más aproximada a la vida ideal. Adquirió también en los almacenes de los turcos un aire acondicionado, con lo cual ya su bebé no pasará tanto calor, y mandó a embaldosar el piso de arena de su casa. Dicen que no le alcanzó para el mercado. Otra lancha Go Fast había coronado y nuestro héroe, un muchacho como tantos de la isla de San Andrés, había hecho casi lo mismo de lo que hacen todos, en mayor o menor cuantía. Gastarse el dinero en 48 horas, andar de farra con varios de sus viejos amigos, cada uno con una botella de whisky en la mano, comprar algo motorizado, conquistar y si es el caso embarazar a alguna de las candorosas chiquillas que los contemplan como a héroes y dejarle algo grande y eléctrico a la mamá. No poseen el arrojo de un sicario de las viejas comunas de Medellín, ni la destreza con la Ingram de la generación de Soacha, ni la rapidez con el cuchillo de un pandillero de Cartagena. De los Island Boys podría decirse que no matan una mosca y el máximo daño que pueden llegar a causar es el de sus vehículos salidos de madre por esa vía estrecha que le da la vuelta a la isla. Uno de ellos el año pasado dejó sin luz a un par de barrios al estrellar su Toyota nueva contra un poste de la avenida Newell. Aún así, con todo y lo inermes que son, hoy constituyen parte esencial en el esquema del narcotráfico, ese que tiene a San Andrés como punto clave de relevo, tal como una vez más queda en evidencia al conocerse el contenido de la memoria del mago Chupeta, el Houdini criollo que por $70,000 hizo desaparecer una fragata de la Armada Nacional que custodiaba su ruta. Nuestro héroe tuvo suerte, como la ha tenido en un par de veces anteriores. Hoy por hoy la isla es una gran lágrima de madres que han perdido a sus hijos en 2 de los 3 caminos posibles de la generación de las lanchas rápidas. El cementerio de agua salada, que no es otra cosa que los 2 millones de kilómetros cuadrados del Caribe, o el laberinto intrincado de las cárceles del Centro y Suramérica, en las cuales hay centenares de sanandresanos que ni siquiera han podido notificar a su familia a qué específico enrejado fue que los condujo su osadía. La tercera, la del Corone, es la vía para la cual están preparados. Nacen nadadores y navegantes. Luego, el mismo Estado colombiano se encarga del resto, quizás sin intención, pero se encarga. El pensum de navegación del SENA regional parece hecho a la medida de los chupetas del mundo. Transporte marítimo, marinería básica, supervivencia personal, competencia en el manejo de embarcaciones. La isla tiene muy poco que ofrecerles. Viven en medio de la quimera del turismo, un paraíso de precios inflados y, la verdad sea dicha, un joven de apellido Hooker, Bent o May
no está para cargar televisores en la bodega del Turco, labor de inmigrantes pañas. Así, terminan lanzándose con determinación a una aventura incierta de la cual nada ni nadie los está disuadiendo. Controlarlos y alinearlos a ellos, que en la vida quieren ir tan rápido como sus lanchas, demanda mucho más que interdicción, extradición y desfile 20 juliero de botas y banderitas. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. No toco, no toco y no toco. Castellano, qué bueno baila usted. Me encontraba en Santa Marta grabando cualquier cosa cuando lo conocí. O, debo aclarar, lo escuché. Porque primero lo escuché y después lo conocí. Era una nota de piano tan delicada como poderosa, imposible de ignorar, y que parecía suspendida en el aire caliente de la mañana. Como hipnotizado por la melodía, me sustraje del asunto que me ocupaba y decidí seguirla. La melodía me condujo a la ventana de un caserón. Estábamos en el centro histórico en los años previos a la gran reconstrucción. Era una inmensa casa de estilo republicano, ya vencida por el paso del tiempo, su fachada descascarada, los apliques arquitectónicos en estado ruinoso. Me asomé por la ventana y, por primera vez, lo vi. Era un anciano que flotaba en una galaxia remota mientras interpretaba a Bach en un viejo piano Spinetta. Me sorprendió que el piano estuviese tan afinado en medio de aquella semirruina y aquel abandono. Dentro de la sombría habitación ya no cabía una aguja. Allí parecían arrumarse todos los cuadros de la casa, en especial uno inmenso de 2 gallos de pelea, que podría ser del gran Rojas Erazo. También había suntuosos muebles y adornos y al fondo una pequeña cama. Me quedé un tiempo observándolo y escuchándolo sin que él notara mi presencia, cuidándome de ser lo más discreto posible y no obstruir el místico momento de este virtuoso. Unos minutos después lo interrumpió una anciana que ingresó desde la calle con un portacomidas en la mano. Pronto el viejo dejó de tocar, abrió el portacomidas y comió con desgano como si fuera una obligación. Abordé a la anciana a su salida de la casa. Ella vivía en una pequeña casa justo enfrente. Me contó que ese hombre había pertenecido a una familia adinerada, pero ya nadie se ocupaba de él. Preocupados por los ladrones que entraban a la casa como Pedro por su casa, los vecinos habían decidido meter en esta habitación todo el mobiliario que quedaba y además habilitarla para que el anciano durmiera y tuviera su piano. Ella, por caridad, le llevaba la comida todos los días, ya no le quedaban familiares, el hombre jamás se había casado. También por cosas del oficio esa tarde subí al despacho del alcalde. Mientras esperaba miré por la ventana y me di cuenta de que tenía una vista perfecta al patio del mismo caserón del pianista. Allí no quedaba nada de lo que debió ser una intensa actividad en otros tiempos. Reinaba la soledad, entre escaleras infinitas que no conducían a ninguna parte, inmensas columnas, ventanas con barrotes de hierro oxidado, un enjambre de palomas oportunistas. Alguien en la alcaldía me contó la historia. Las 2 hermanas del pianista, también eternas solteras, se habían matado con idénticas circunstancias, cayendo por aquellas escaleras y en épocas diferentes. Era esa la razón por la cual el maestro Darío Hernández se había quedado solo en la vida. Luego volví a pasar por allí y lo saludé. Noté sus manos de virtuoso, pulcras, con uñas impecables y sin una sola arruga, a diferencia de su rostro ya vencido y extraviado por el paso de los años. Era en extremo cortés y amable, tan decente que de inmediato lo capté como un hombre fuera de su tiempo. Días después le pregunté por el viejo a mi gran amigo José Rafael Dávila, historiador y uno de los hombres más cultos del Magdalena. Me contó que Hernández había sido en su juventud la gran promesa del piano en Colombia. Su familia tenía medios y lo envió a Europa a perfeccionar sus conocimientos. Tanto se destacó que en una noche memorable tocó para los reyes de Holanda. Precisamente con ese mérito y esa fama regresó a Santa Marta. Siendo el nombre de moda en aquella pequeña ciudad, fue invitado a una fiesta. Allí le pidieron que tocara. El maestro intentó Mozart, pero la gente en la fiesta pronto comenzó a evidenciar aburrimiento. Uno de los asistentes, algún camaján de linaje y finca bananera, le pidió que tocara la múcura, o el helado de leche, algunas de las melodías que se bailaban en el club. El anciano se negó.
solo tocaba música clásica. Entonces lo aplastaron con el bateaje de un equipo de sonido, lo ignoraron y lo sacaron del círculo social, colocándole por ahí derecho el sobrenombre con el que de allí en adelante se burlarían de él. No toco, no toco y no toco. A partir de ese instante el pianista no fue más sino una sombra perdida en un medio canalla de ignorantes y brutazos. Así lo encontré, relegado en el confín de la ignominia, rodeado de muebles inútiles y con la sola compañía de su música prodigiosa, como si ésta fuera todo lo que necesitaba en la vida. Tengo una forma más de adornarte la vida. Hoy en Literatura para Oír estamos recordando a Ernesto Macauslan, periodista, escritor y director de media docena de películas, barranquillero. Buena sombra de cobija, si es que a mi canto te arrimas. El payaso que mató a Drácula. Los 30 pequeños invitados a la fiesta infantil de cumpleaños contemplaban maravillados a un payaso rudimentario de traje desteñido y maquillaje cuarteado que acababa de aquietarlos con un «atención». El payaso anuncia que se dispone a ejecutar el peligrosísimo número del triple salto mortal, para lo cual tiende un cable en el piso de cemento simulando una cuerda floja. Jessica, su asistente, coloca en el tornamesa un disco rayado con música de ambiente. El vals Danubio Azul comienza a sonar. El payaso emprende su hazaña, tan pronto da los 3 saltos laterales, la concurrencia estalla en aplausos y carcajadas. «Uno de cada 3 hombres sobrevive a esta prueba», exclama. Más risas. La modesta fiesta, en medio de la tarde fresca y soleada, bajo un techo de palmas secas, decorado con papeles multicolores, ha conmocionado el bloque número 32 de la ciudadela metropolitana. El payaso tiene nombre de superhéroe, Calimán. Viéndolo allí, con sus gastados zapatos de cuero mal pintados de rojo y su raído traje de raso amarillo, sus bromas tan tiernas como ridículas, nadie se imagina que aquel payaso de profesión, que gana apenas lo suficiente para alimentar a su familia, encarna una gloriosa victoria del bien sobre el mal. El hoy payaso de fiestas de barriada fue durante 30 años el conde Drácula, uno de los personajes centrales del carnaval de Barranquilla. Benjamín García no escogió su disfraz. El disfraz lo escogió a él. Desde muy niño, cuando sus padres lo llevaban al antiguo teatro La Bamba, Benjamín sentía una fascinación especial por el hombre vampiro de Transilvania, interpretado en ese entonces por el actor Christopher Lee. Mientras los otros niños lanzaban gritos de terror, Benjamín se sentaba plácidamente en la oscuridad y se deleitaba con los colmillazos del misterioso personaje. Cuando sus amigos de la infancia intentaban apedrear los murciélagos en la noche, convencidos de que su sistema de radar los llevaba a estrellarse contra la piedra en el aire, Benjamín se oponía con vehemencia. «Déjenlos quietos, que ellos son mis amigos», les decía. A los 15 años, Benjamín se fabricó unos colmillos con pulpa de yuca y decidió que la forma más apropiada de canalizar su pasión era el carnaval de Barranquilla, donde hay licencia incondicional para disfrazarse. Así nació el Drácula más fiestero de todas las versiones que han existido desde que fue hecha la primera película. Al carnaval se le apareció un hombre vampiro. A medida que pasaban los carnavales, Benjamín fue mejorando el disfraz. Al tercer año de tenerlo, le pidió a su amigo dentista Raúl Buendía que le elaborara unos colmillos inmensos, los que terminaron pareciendo más de elefante que de vampiro. «¡Horrorosos!», exclamó su hija Brigitte cuando lo vio sacar la dentadura postiza de la caja del laboratorio. Benjamín sonrió para sus adentros. Era el efecto que buscaba. Los colmillos le imprimieron a Drácula el elemento grotesco que es vital en el carnaval y llevaron a Benjamín a convertirse en una leyenda de la fiesta. Un personaje siniestro, vestido de negro, riguroso y con el cabello impregnado de gomina, que recorría todos los desfiles del carnaval bajo un sol abrasador, desatando a su paso una algarabía de chillidos entre niños y mujeres. Para ellos, los débiles del carnaval, aquel era un Drácula convincente, a pesar de lo diurno y a pesar de que, a decir verdad, Benjamín García, con su nariz aguileña, su piel morena y su expresión cándida, guardaba muy poco parecido con el siniestro conde descrito por el periodista norteamericano Abraham Stoker en su obra original de 1897,
Christopher Lee y tantos otros actores. Pero como toda historia en la que está involucrado el temible conde de Transilvania, capaz de transformarse en perro o hasta en candelabro, a la de Benjamín García se le atravesó la fatalidad. De repente comenzó a sentir que el personaje estaba apoderándose de él. Dejó de interesarse en el rostro y el cuerpo de las muchachas para fijarse con deleite en el cuello. A sus conquistas carnavaleras intentaba clavarles los inmensos colmillos en la garganta, lo cual producía reacciones encontradas. A unas les gustaba, otras salían corriendo, dice. El problema se complicó al punto de que cuando no estaba disfrazado, Benjamín sentía miedo de las fotos en las que aparecía vestido de Drácula. Llegó a decir una vez, frente a su esposa y sus hijas, que él no imitaba a Christopher Lee, sino que Christopher Lee lo imitaba a él. Los síntomas se volvieron crónicos cuando Benjamín se presentó a su casa con un ataúd y comenzó a dormir en él. «Esto nada tiene de gracioso», le dijo su hija. No hubo más remedio. Benjamín fue a parar al lugar más cómodo del mundo, el diván del psiquiatra. Según el psiquiatra Pedro Ricaurte, Benjamín García estaba padeciendo un delirio, un trastorno del contenido del pensamiento. El yo pierde la capacidad de reconocer la realidad y de valorarla, explican al respecto los textos de psiquiatría. La orden del médico fue terminante. Así como a unos les prohíben el trago o el cigarrillo, a Benjamín García le prohibieron el disfraz. Benjamín comenzó entonces a buscar una solución para su problema interior, para ese desespero que lo acosaba en horas de la noche, que le hacía sudar las sábanas y que lo empujaba a vestir el disfraz y los colmillos. Haciendo uso de la misma imaginación que una vez lo llevó a fabricar los primeros colmillos de yuca, Benjamín concluyó que no había necesidad de atravesarse el pecho con una estaca, como llegó a pensarlo, sino que la alegría de un payaso sería capaz de derrotar al temible vampiro. Un payaso que llevara el nombre del superhéroe del turbante y el diamante, que en sucesivas aventuras había vencido a las momias del Machu Picchu y a la araña negra y que una vez, según afirma Benjamín con total convencimiento, había vencido a Drácula en alguna historieta de los 50. Así nació este bufón de fiestas pobres en gastos y ricas en emociones. En ellas, hoy día, Calimán organiza reinados de belleza con las niñas de la fiesta, anima a los niños a que efectúen el temible triple salto mortal, y él mismo les da un empellón para que caigan, y presenta un espectáculo de 2 horas que mantiene en estado de delirio a la chiquillada. Ya Benjamín no necesita pensar en la sangre de nadie. Ahora su alimento es otro. Como él mismo lo dice, a estos niños yo les chupo la energía de su inocencia. Y yo ni le contesté, pero cuando me paré me formó una gritería. Le di un trompón en la encía que dio como 30 vueltas. Y por no encontrar la puerta rompió la mampostería. Finalicemos nuestro programa de hoy con La cara que me salvó. Jamás se me había ocurrido que este campesino estuviera tan cerca a semejante golpe del destino. No parecía un hombre de suerte. Era un hombre anodino y silencioso de los Montes de María al que sus compañeros apodaban cara de palo. Mas a pesar de su eterna circunspección, me di cuenta de inmediato de que era un hombre sano y servicial como casi todos los de la provincia sucreña. Al lado de sus paisanos, que se saludaban con ruidosos guapirreos, este hombre ciertamente emergía discreto. No obstante, pude ver diáfana su naturaleza cuando me lo presentaron y se limitó a musitar casi como si me estuviera diciendo un secreto. Milcíades Rocha, un amigo más. Tan espléndida oferta de amistad resultó instantáneamente provechosa. Tal como ya lo había contado en alguna columna anterior, andábamos por la zona rural de Ovejas en busca de un cultivo de tabaco. Resulta que Milcíades era el único que todavía tenía en pie una pequeña roza del producto. Allí podía advertirse el oficio. Aunque ya en sus semanas de decadencia la diminuta plantación crecía sana, productiva. Podía advertirse a leguas que Milcíades era un campesino esmerado, de esos que no dejan pasar un gorgojo ni un gusano, y que atendía puntualmente las duras exigencias del tabaco. Ese día no solo filmamos la plantación, sino que utilizamos a Milcíades como modelo. Siempre colaborador,
posó con utensilio de labranza, desempeñando sus funciones bajo el sol feroz de los Montes de María. A un lado del tabaco, separada por una hilera de platanales, estaba la siembra de yuca, que sería un factor decisivo en el destino inmediato de Milciades Rocha. Claro que la ignoramos. ¿Quién se fijaría en la yuca teniendo a un lado el tabaco místico y exótico? 3 semanas después volvimos a viajar a Ovejas, ya no a filmar tabaco, sino gaita y testimonios. La violencia nos esperaba muy cómoda en la plazoleta del cementerio. Acababa de desatarse la masacre paramilitar de El Salado, con su primera aterradora cuota en la zona rural de Ovejas. 40 muertos, la mayoría de ellos decapitados. Algunos de los muertos yacían allí, a las puertas del cementerio, sometidos a una tardía labor de reconocimiento por parte de la Fiscalía, que apenas había podido penetrar al territorio púrpura 3 días después de los hechos. Lo que estaba sucediendo en esos momentos y lo que seguiría sucediendo en esa región bolivarense durante las 2 semanas posteriores marcaría un hito de este baño de sangre de la Colombia del nuevo siglo. Muertos y más muertos, unos decapitados, otros con un tiro de gracia, inermes campesinos que terminaban amontonados como tripas de ganado en fosas comunes en la plaza de sus pueblos. Era el espiral de la violencia en todas sus velocidades. Pretendiendo arrebatarle el dominio a la guerrilla en ese territorio, los paramilitares habían obtenido el concurso de 3 disidentes de las FARC. Más de 200 hombres que se desplazaban a pie iban de pueblo en pueblo, llevando a los disidentes como soplones. Enmascarados de negro como verdugos medievales, los disidentes iban señalando a los campesinos que supuestamente les colaboraban en su antiguo oficio. Uno de los primeros señalados fue Milciades, inculpado de haberle entregado un costal de yuca a la guerrilla. Milciades pasó al cadalso de la plaza cuando el sol apenas comenzaba a despuntar. Estaba en una fila de condenados pétreos, que no tenían aliento ni para implorar misericordia, como si los hubieran matado antes de matarlos. Fue en ese momento cuando otro de los disidentes enmascarados se le acercó a Milciades y lo miró de pies a cabeza. Luego llamó al jefe paramilitar y le dijo: «Es verdad que este señor nos regalaba yuca, pero siempre ponía mala cara». De inmediato, el jefe dio la orden de que desamarraran a Milciades. «Usted no tiene problemas con nosotros», le dijo. Milciades, por supuesto, se fue del pueblo como alma que lleva el diablo, sin poder figurarse de dónde le había salido tanta suerte, o quizá no fue su suerte. Con su cara de palo le bastó. Tengo una forma más de adornarte la vida, buena sombra te cobija si es que a mi canto te arriba. Hoy en Literatura para Oír, la despedida de un cronista. Ernesto Macauslan, Colombia. Buena sombra te cobija si es que a mi canto te arrimas.